Amén, hermanos. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, que podamos participar de este servicio, ¿no? En línea, que podáis escuchar la voz de Dios y que sea de bendición para nosotros. Amén. Quiero empezar por 1 Samuel, capítulo 1, desde el verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, desde el verso 9. Dice: Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Pero Ana le respondió: No, señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino y caminó y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y se devolvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Vamos hasta el 28, hermanos. Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetó, y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí, y Ana le dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Era largo, hermanos, pero era importante leerlo. Nosotros vemos, aquí es una historia muy conocida, ¿no? Y todos los cristianos por lo menos han escuchado por lo menos una vez una prédica con relación a Ana, ¿vale? Si queréis apuntar, si estáis haciendo apuntes, el título de la prédica es Expectativa Divina versus la realidad humana. Hermanos, aquí nosotros vemos la historia de Ana, ¿no? Si nosotros vemos un poquito antes, cuando empieza el capítulo, empieza diciendo que Elcana, además de Ana, tenía a Penina como mujer, y Penina tenía hijos. Entonces, él iba al templo cada año a ofrecer sacrificios, y ofrecía sacrificios por los hijos que Penina le había dado, y un sacrificio por Ana, pero Ana no tenía hijos. Y dice la palabra que Penina se burlaba de Ana por el hecho de que Ana no tenía hijos. Entonces Ana sufría, además de su realidad humana, ¿vale? De que ella no concebía hijos. Podemos ver que no era una cuestión que puede que fuera Elcana el estéril en este caso, porque él tenía hijos con Penina. Entonces ella sufría esta burla por parte de Penina con relación a su situación, ¿no? A que no tenían hijos Elcana y ella. Y entonces la realidad de Ana era esta, ¿no? Vivir una vida en que llevaban casados muchísimo tiempo, porque dice que Penina tenía hijos y hijas, ¿no? Entonces, por lo menos
un embarazo son 9 meses y para que tenga hijos y hijas, pues hay que contar algunos años, ¿no? Y entonces Ana llevaba sufriendo bastante tiempo con esta realidad humana que vivía, que era de la que ella no tenía hijos. Dice la palabra que el Cana le pregunta, a ver, no te soy yo más importante, no te hago, no es más valoroso tenerme a mí que 10 hijos, pero era el deseo del corazón de Ana tener hijos. Yo, hablando desde la perspectiva de mujer, ¿no? Que quería tener hijos y que tenía esta posibilidad, los que conocéis mi testimonio, ¿no? Que yo no podía tener hijos, y entonces Dios me lo ha dado. Y yo sé lo que es sufrir esto en mi carne, ¿no? Y Ana, además de sufrir esto en su propia carne, ella también sufría con la burla que le hacía Penina cada año por el hecho de que ella no tenía hijos. Y dice la palabra que el Cana le amaba, pero ella quería hijos. Y entonces su realidad humana era muy dura, era muy difícil, era una realidad triste, ¿no? Mirando desde el punto de que ella quería ser madre. Cuando yo estaba orando al Señor, ¿no? Me fui a acostar y lo comenté con el pastor Iván que iba a orar para que el Señor me trajera la palabra. Y el pastor Iván me bromeó, ¿no? Me dijo, tendría que ser algo con madres porque el domingo es el Día de la Madre. Y entonces nos decimos buenas noches y tal. Y entonces yo oré al Señor y el Señor me empezó a hablar la palabra que tenía que traer. Y coincidentemente o no, porque ha sido de la parte de Dios, me trajo la historia de Ana. Entonces me senté en la cama y empecé a escribir. Y entonces, nosotros, hermanos, tenemos nuestra realidad humana, ¿vale? Pero nosotros no podemos estar atados a esta realidad humana. Nosotros vemos que Ana ya sufría hacía mucho con esta situación, ¿no? Pero ella no había presentado al Señor, ella no había llevado a los pies del Señor esta su angustia, esta su realidad tan cruda, por así decirlo, ¿no? En que ella sufría con el hecho de que ella no tenía hijos y con el hecho de que Penina le estaba burlando todos los años porque ella no tenía hijos. Y entonces nosotros vemos que hay un cambio en la postura de Ana, ¿no? Nosotros vemos que hay un cambio con relación a su situación de parte de Ana. No es un cambio, hermanos, ya literal, ¿vale? Porque no es que Ana se despierta un día por la mañana y está embarazada, sino que ella va y presenta al Señor sus angustias, ¿no? Dice la palabra que Eli le mira y dice, esta está borracha porque habla como una persona que está ebria. Y nosotros, hermanos, muchas veces ya nos hemos presentado así al Señor, ¿no? En situación de mucha angustia, de mucha tristeza, en que nosotros no podemos ni siquiera orar. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿vale? Con gemidos indecibles. O sea, Él coge nuestra charla loca, ¿no? Que puede que sea difícil hacerla y Él la lleva al Señor. Él conoce nuestra realidad humana, pero nosotros no podemos vivir en nuestra realidad humana, nosotros tenemos que vivir la expectativa divina para nosotros. ¿Qué es esto? Hermanos, dice la palabra que todos nosotros estamos planeados, ¿vale? Desde la eternidad, ¿vale? Dice, mi embrión vio los ojos del Señor. Entonces, nosotros estamos planeados, hermanos, de parte de Dios desde la eternidad, ¿vale? No es una casualidad que de los miles y miles de espermatozoides que un hombre tiene cada vez que tiene una relación, pues por suerte he venido yo. No, esta es parte del plan del Señor para nosotros, ¿vale? Nosotros no somos resultado de una ruleta, ¿no? De suerte. No, nosotros somos el plan perfecto de Dios. Ya estaba en el plan perfecto de la expectativa divina la existencia de Samuel, que es el hijo que primero gesta Ana, ¿vale? Samuel fue un gran profeta para Israel, fue una persona muy importante. Entonces, él tendría que existir, ¿vale? Él iba a venir. Y en la expectativa divina, del plan de Dios, era que viniera por medio de Ana, ¿vale? Entonces, cuando Ana supo ponerse en la situación de no mirar a su estatus humano, ¿no? A su realidad humana, sino que ella fue y entregó a los pies del Señor, que era su angustia. Dice la palabra que ella lloraba y ella no decía, pero sus labios se movían. El Señor conoce nuestras angustias, hermano. El Señor conoce y Él no desconsidera, ¿vale? Sino que Él
desecha nuestra realidad humana para obrar su expectativa divina. Nosotros tenemos que estar enfocados en no vivir por lo que nuestros ojos carnales ven, ¿vale? No vivir por lo que el mundo vive, ¿no? Por no vivir por lo que está pasando en el mundo. Nosotros no se trata de ignorar completamente, ¿vale? No se trata de vivir como si la realidad no existiera, ¿vale? Si nosotros venimos de la pandemia y aún la pandemia no se ha terminado, ¿vale? Pero han surgido asuntos y situaciones en el mundo peores que la pandemia que nosotros estamos viviendo desde hace 2 años. Y entonces, nosotros no podemos ser imprudentes, ¿vale? Dice la palabra que nosotros tenemos que vigilar. Entonces, nosotros no negamos los cuidados que uno tiene que tener en pandemia, ¿vale? Ahora mismo en España ya no es necesario la mascarilla en ninguna parte prácticamente, solo en centros sociosanitarios, en los centros de salud, en los hospitales, en el transporte público es necesario, ¿vale? Pero en lugares interiores y exteriores ya no es necesario. Entonces, cuando era exigido por el gobierno y por los expertos llevar la mascarilla, nosotros no podríamos salir a la calle sin llevarla y que nos parara un policía a preguntar ¿por qué no llevas la mascarilla? Y decir, no, es porque yo soy cristiano y yo confío en Dios, entonces no me voy a poner la mascarilla. No se trata de esto, ¿vale? Nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que tener sabiduría, ¿vale? Por ejemplo, os doy el ejemplo, ¿vale? Mío, de mi testimonio. Cuando Dios me dijo, te voy a dar hijos, os voy a dar hijos a mí, al pastor Iván, unos años después él nos volvió a dar la orientación que teníamos que ir al médico. Nosotros fuimos, porque están los médicos para ser consultados, ¿vale? La medicina no es del Satanás, ¿vale? Ha sido la mano de Dios que ha dado inteligencia al hombre para desarrollar lo que está en el ámbito de la medicina. Entonces nosotros fuimos. Podría ser la manera que Dios obrara el milagro en mi vida, como nosotros conocemos a gente que no podían tener hijos y por medio de la inteligencia que Dios mismo ha dado a los médicos son padres, ¿vale? Pero el plan de Dios para nosotros era otro. Y entonces, pasado un tiempo, Él dijo, dejad, yo os voy a dar un hijo sin que vayáis al médico. Nosotros no negamos nuestra realidad, ¿vale? Humana, que el médico nos había dicho que era casi imposible, pero nosotros enfocamos, nosotros pusimos nuestra mirada, nuestro enfoque en que Dios dijo, os voy a dar. Entonces, nosotros, vale, Señor, por la mano del médico llevamos ya casi un año intentando y no ha sido posible, pero nosotros confiamos en ti que tú lo harás. Puede que para uno que no crea esto fuera locura, ¿no? Mirando desde fuera, porque diría, si llevas tanto tiempo buscando esto y estás en los médicos y no te sale, ¿no? ¿Cómo ahora lo vas a dejar? Pero nosotros confiamos porque nuestra mirada estaba en la expectativa de Dios para nosotros. Entonces, es esto lo que intento deciros, es que nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada y confiar que Dios hará lo mejor para nosotros, ¿vale? Y no siempre, hermanos, lo mejor de Dios para nosotros, yo diría que casi siempre lo mejor de Dios para nosotros no es lo que nosotros tenemos en nuestra expectativa humana, porque nosotros nos enfocamos en nuestra realidad humana, entonces muchas veces enfocamos en nuestra pequeñez, en nuestra condición financiera, en nuestros estudios, en el barrio donde vengo, de donde soy, cómo soy, qué me han enseñado mis padres y no somos capaces de salir de esta realidad humana. Y muchas veces también nos enfocamos en nuestra expectativa humana también, porque dibujamos, ¿no?, un plan que es una expectativa que nosotros deseamos llegar. Pero nuestro enfoque no tiene que estar solamente en estos planes, sino en los planes de Dios, ¿vale? En la expectativa que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra que Ana fue, oró y dijo, Señor, si me concedes este hijo, yo se lo voy a entregar en el templo. Él será tuyo, él será suyo, Señor, de por vida, ¿vale? Y entonces nace el niño, ¿no? Es la bendición de Dios para la vida de Ana. Era el resultado de su oración, era la expectativa divina para la vida de Ana. Y Ana, pasado el tiempo que había acordado, ¿no?, con Dios, cuando lo destete, lo llevaré al templo. Aquí nosotros a veces caemos en que llegamos a la bendición y queremos retenerlo. Imaginaos que Ana no llevara a Samuel al templo. Nosotros podríamos pensar que era lo que pasaría o no, pero nosotros a veces hacemos esto, ¿no?
Es el típico caso de que un hermano no tiene coche para ir a la iglesia. Él desea un coche para ir a la iglesia. Él necesita un coche porque él vive lejos de la iglesia, porque él quiere llevar hermanos a la iglesia para ser de bendición para la congregación. Y entonces Dios da el coche a la persona. Y la persona empieza a ir a la iglesia con el coche. Y pasado un tiempo, pues viene un puente, ¿no? Entonces no voy a la iglesia porque ya es un puente, ¿no? Entonces yo me voy de puente y voy a la playa, voy al pueblo, voy a donde sea, ¿no? Entonces no voy ¿vale? Y luego, cuando se presenta otra oportunidad de salir, ¿no? En lugar de ir a la iglesia, la persona va a donde sea, pero no a la iglesia. La persona dijo, es que yo quería llevar los hermanos a la iglesia. Entonces un hermano le pregunta, ¿me puedes venir a por mí? Y él dice, ay hermano, es que no puedo porque voy con retraso. Entonces retiene la bendición y pasa un tiempo y deja de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha sabido administrar la bendición que el Señor le entregó. Nosotros vemos que pasado el tiempo que Ana le desteta al niño, que dice la palabra aún muy pequeño, Laura ha mamado 2 años y 3 meses, no ha mamado más, hermanos, porque se rompió un diente y no podía más, porque yo creo que si se pudiera, mamaría más tiempo, ¿vale? De hecho, cuando nació Andrés, que ya se había acostumbrado a la ausencia del diente, ¿vale? Me lo pidió. Andrés tiene 1 año y 5 meses y no da pinta que no quiera dejar. Entonces nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Ana con Samuel, pero hermanos, da igual el tiempo que fuera, era su hijo, ¿vale? Había salido de su vientre, lo había cargado los 9 meses y lo estaba cuidando, pero ella fue fiel a lo que ella había dicho a Dios. Ella dijo, lo entregaré al templo y será para la gloria de Dios. Y nosotros vemos que así fue. Samuel fue un gran profeta en las manos del Señor y que fue llamado aún muy pequeño, ¿no? Dice la palabra que él era pequeño todavía cuando Dios le llama. Entonces, puede parecer locura, ¿no? Que todo lo que Ana quería era tener hijos. Todo lo que Ana deseaba era tener hijos y ella se lo entrega al Señor. Y dice la palabra, hermanos, si nosotros vemos en 1 Samuel, en el capítulo 2, en el verso 18. 1 Samuel 2, verso 18. Y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Jehová. Luego regresaban a su casa, visitó Jehová a Ana y ella concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, Ana le pidió un hijo al Señor y que lo entregaría en el templo. Y Dios le da 3 hijos y 2 hijas. Yo, de niña, sabéis que los niños tienen la mente muy curiosa, ¿no? Cuando me escuché la primera vez la historia de Ana y de Samuel, yo dije, es que no tiene sentido. Quería un hijo y ahora lo ha dejado en el templo. O sea, es madre, pero no es madre. No me entraba. Pero es que yo nunca había leído que esto fui leer más mayorcita, ¿no? Que ella no solo tuvo a este hijo, ¿vale? Ella tuvo otros hijos. Entonces, la bendición de Dios, hermanos, ella es siempre añadida de más, ¿vale? La bendición del Señor nunca es solo lo que nosotros muchas veces vemos en un primer momento, ¿no? Lo que llega primero, ¿vale? El pastor Iván y yo queríamos hijos, ¿vale? Dios nos dio a Laura. Y me acuerdo, y si el pastor Iván le encanta contar esta parte, ¿no? Que el Señor dijo que nos iba a dar cuantos hijos nosotros quisiéramos. Y él dice que estoy loca porque tenemos 2 y digo que quiero otro, pero él quiere también, hermanos, pero le gusta decir que soy loca. Pero, hermanos, la bendición de Dios, ella es así, es abundante, ¿vale? Es abundante. Ana entregó a Samuel en el templo y él fue de gran relevancia para el pueblo de Israel. Y ella fue aún más bendecida porque no solo tuvo a Samuel, sino que tuvo a otros 5 hijos. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos permitimos vivir la bendición de Dios, esta bendición va a más, no a menos, ¿vale? Cuando nosotros recibimos una bendición de la parte de Dios y pasado un tiempo empieza a menguar, es porque algo hemos hecho mal, en algo hemos fallado. Dios me ha prometido un matrimonio, ¿vale?
y yo me caso y mi matrimonio es una pelea, ¿vale? Mi matrimonio no va bien, ¿vale? Considerando que te hayas casado con una persona adecuada, ¿vale? No es que Dios me ha prometido un matrimonio, yo salgo a la calle y digo, el Señor, el primero que me cruce por la calle me caso con una persona que no es de Dios, ¿vale? Pero si yo me he casado bien, he hecho todas las cosas bien, pero ahora no va bien la cosa, no es porque Dios haya fallado, ¿vale? No es porque Dios me ha dado una promesa y que ahora es una lucha en mi vida. No, hermanos, es porque yo estoy fallando. Yo tengo que luchar para mantener mi bendición, ¿vale? Es como en las plantaciones, ¿vale? Hay tiempo para todas las cosas cuando estás sembrando y cosechando algo, ¿vale? Tú tienes el tiempo de arar la tierra, el de sembrar, el de podar, el de cortar, el de cosechar. Si nosotros no hacemos todo bien, hermanos, esto se pierde, ¿vale? Si yo quiero seguir siempre con lo mismo, ¿vale? Quiero sembrar y cosechar maíz, pero en mi primera cosecha yo no guardo grano para volver a sembrar. Yo no puedo más allá adelante decir, mira, el Señor me había prometido que yo iba a plantar y cosechar maíz toda mi vida y yo no tengo maíz para cosechar, pero yo tengo que volver a sembrar, ¿vale? No es, Dios no va a ser una planta eterna que sale de la tierra y tú solo tienes que cosechar. No, nosotros tenemos que continuar sembrando para que nuestras bendiciones continúen activas, ¿vale? Si Dios me ha prometido que yo voy a ser pastor y yo soy pastor un tiempo y luego ya no estoy ejerciendo bien mi ministerio y se pierde esto, la culpa no es de Dios, sino que es mía, porque yo estoy desperdiciando la bendición que el Señor me entregó. Puede que Ana no tuviera más hijos si hubiera retenido a Samuel. Imaginaos, ella ve al bebecito ahí tan guapo, tan bonito, que es una monada, un bebecito, y dice, ay Señor, me he arrepentido, no quiero llevar, me lo quedaré para mí. Hermanos, no, nosotros tenemos que ser fieles a lo que nosotros nos proponemos con el Señor, para que la bendición del Señor pueda perdurar en mi vida, para que la bendición de Dios sea estable en mi vida. Nosotros no podemos vivir, hermanos, un día estoy súper bendecido y al otro día estoy en miseria. Hermanos, nosotros podemos pasar por momentos de dificultad, en momentos de lucha, ¿vale? Y lo vamos a pasar, esto es inevitable, ¿vale? Hace parte de la vida, pero cuando nosotros estamos en lucha, pero seguimos en la presencia de Dios, nosotros tenemos seguridad de victoria y nosotros tenemos en medio a lucha escapes, nosotros tenemos en medio a lucha el refrigerio que viene de la parte del Señor. Entonces, hermanos, no miremos a nuestra realidad humana, estemos con los ojos enfocados en la expectativa divina de Dios para nosotros, pero siempre, siempre, siempre sabiendo que para que Él sea fiel en nosotros, en nuestras vidas, nosotros tenemos que serles fiel. Nosotros siempre decimos que Dios es fiel, ¿no? Pero se nos olvida algo, hermanos. La fidelidad de Dios no es hacia nosotros, sino que es hacia su palabra. La fidelidad de Dios no va direccionada a mí personalmente, ¿vale? E individualmente, sino que va a su palabra, a las promesas que Él hizo en su palabra. Y es interesante que nosotros vemos en la palabra del Señor que todas las bendiciones del Señor vienen. Si me eres fiel, si estás en mi presencia, si me buscas, yo te voy a bendecir, ¿vale? Pero si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, nosotros no vamos a vivir la bendición del Señor, porque Dios no es un perro, ¿vale? La gente dice que los perros son buenos. Sí, los perros son buenos, pero en realidad es que les falta un poco de sentido común, ¿vale? Porque a un perro lo atas, lo dejas sin comer en la lluvia una noche. A la mañana siguiente, él te va a venir saltando y jugando contigo. Dios no es un perro, ¿vale? Que yo estoy como jugando con el Señor, ¿no? Yo digo, hoy yo quiero servirle porque yo quiero llegar a una bendición. Y luego, ya, ahora no, porque he llegado a la bendición. No, hermanos, nosotros tenemos que siempre, siempre considerar la expectativa de Dios para nosotros. Y la expectativa de Dios sobre nosotros es siempre que vayamos a más. Nunca a menos, hermanos, nunca a menos. Dios no, Ana no le entregó Samuel ahí en el templo y se fue a casa a seguir sufriendo la burla de Penina, ¿no? Que
Mira, tienes un hijo pero no está aquí, está en el templo, así que no tienes hijos. No, el Señor le bendijo con más hijos. Entonces, hermanos, enfoquémonos en nuestra mirada y la expectativa de Dios para nosotros, porque lo que Dios tiene para nosotros es más grande de lo que nosotros podemos llegar a alcanzar por nuestra mano, ¿vale? Es más grande de lo que nosotros podemos imaginar con nuestro pensamiento, es más grande que nuestra expectativa humana, ¿vale? Como cuando estos vídeos, ¿no? Que la persona pone expectativa y realidad, ¿no? Hicimos uno de estos en el cumpleaños de Laura, que queríamos hacer un dulce que fuera de colores, ¿no? Y la profetisa Bárbara y yo lo hicimos. Y hermanos, era tan feo, que yo miré y dije, pobre dulce. Y entonces llegó Jessica, que es una chica que es experta en esto, ¿no? Lo hace. Y trajo el dulce. Y yo lo miré y yo le dije a la profetisa Bárbara, mira la expectativa y la realidad, qué triste. Porque era muy bonito el dulce y el nuestro había quedado feo. Sabía bien, pero estaba feo, ¿vale? Cuando nosotros hacemos esto, ¿vale? Nuestra realidad humana versus nuestra expectativa humana, vamos a sufrir. Porque con nuestras fuerzas, por nuestra mano, por la fuerza de nuestro brazo, no llegaremos a esto. Pero cuando nosotros miramos nuestra realidad humana y ponemos en manos de la expectativa divina, nosotros llegamos a un buen lugar. Nosotros llegamos a la bendición de Dios para nuestras vidas. En Jeremías 29, el verso preferido del pastor Junior, Jeremías 29, el verso 11. A ver, no tiene 29 en mi Biblia. Jeremías 29, desde el 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, es la historia de Ana, ¿vale? Ana estaba sufriendo la burla de Penina hacía ya años, ¿vale? Ella no tenía hijos. Y el pensamiento de Ana era, Señor, dame un hijo, dame uno, y yo te lo entrego en el templo, y será para tu gloria. Y Dios no solo le dio un hijo, este único hijo que él entregó en el templo, sino que la bendijo con otros hijos. Entonces, hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra realidad humana en la expectativa divina, nosotros somos sorprendidos por la gran, poderosa mano del Señor, porque nosotros llegaremos a lugares que nunca habíamos imaginado antes, ¿vale? Ana no se había imaginado mamá de 6 hijos. Ana quería ser madre de un hijo. Fue lo que ella pidió al Señor. Acuérdate, Señor, de tu sierva y dame un hijo. Y el Señor le dio 6 hijos. Esta es la multiplicación del Señor, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Ana llegó a este resultado porque ella oró, porque ella creyó y ella entregó a Samuel en el templo. Entonces Dios la bendijo. Así que, hermanos, que nosotros no nos perdamos con la realidad de la humanidad, ¿vale? Es que el mundo está en pandemia, el mundo está en guerra, es porque yo estoy en pelea personal, es porque yo estoy así o yo estoy así. No, nosotros tenemos que confiar que el Señor nos va a bendecir más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar al Señor de todo nuestro corazón, porque nosotros vamos a buscar y nosotros vamos a encontrar de la parte del Señor una bendición que va más allá de lo que nosotros estamos imaginando o de lo que nosotros habíamos pensado, ¿vale? Nosotros tenemos que creer que el Señor es el que da respuesta, el Señor es el que da la bendición. Cuando Dios nos volvió a decir, mira, si queréis ya otro hijo, Laura iba a cumplir 2 años, si queréis, el año que viene, esto fue el último servicio de oración del año 2019, si queréis, el año que viene, os doy otro hijo, ¿vale? Y nosotros, amén, Señor, así lo queremos, Padre, ya estamos orando y Dios nos dio la respuesta. Y entonces, el enero, no me había vuelto la regla, ¿no? Desde que Laura antes de que Laura existiera, ¿vale? Porque yo no la tenía, yo era estéril, como he dicho. Y entonces, cuando vino enero, me vino el periodo y yo, gloria a Dios, Señor, amén. Y en febrero yo tuve un retraso, entonces hicimos un test y salió negativo, entonces yo oré al Señor. Padre, yo no quiero pasar por esta angustia, ¿no? Si yo creo en ti, entonces
no dejes que esto vuelva a pasar. Si no viene el periodo, que sea porque ya me has bendecido otra vez. Y cuando fue marzo, yo estaba embarazada. Entonces se retrasó mi periodo y yo casi hice el test para darlo de regalo al pastor Iván, que no entendía qué era. Como muchos que habíamos hecho ya en todos estos años y no se había enterado qué era. Me dijo, pero esto, ¿qué es? Que no va con la tarjeta que me has dado. Y yo, a ver, que es un test de embarazo positivo, hombre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar que lo que Dios habla, Él cumple y Él escucha nuestra oración, hermanos. Él escucha nuestra oración. Yo me enteré que estaba embarazada de Laura, ya tenía casi 2 meses de embarazo, hermanos. Me enteré por la misericordia del Señor porque tenía mucho malestar y me hice un test. Entonces, cuando yo me quedé embarazada de Andrés, fue la mano de Dios otra vez. Porque Dios es así, Él promete y Él cumple. Pero Él no cumple porque da igual lo que nosotros hagamos, sino porque Él es fiel a su palabra y Él escucha nuestra oración. Yo soy prueba viva de esto. Nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada en la expectativa divina para nosotros. No lo que yo quiero, no lo que yo he planeado, no lo que... A veces nosotros miramos hacia atrás, ¿no? Y decimos, yo qué sé, yo tengo 33 años, que es mi edad, ¿vale, hermanos? Me uso a mí de ejemplo, ¿vale? Y puede que nosotros digamos, es que yo a los 33 años no había imaginado que estaría así como estoy. Yo tenía otra realidad humana en mi mente. No pasa nada, hermanos, yo tenía otra expectativa humana en mi mente. Da igual, porque la expectativa divina de Dios, lo que viene de Dios, siempre va a ser más grande que cualquier expectativa humana que nosotros tengamos. Entonces, aunque a mis cuentas, ¿vale? Aunque a mis plazos que yo haya puesto, ya está tarde, sea raro, ¿no? No importa, porque la expectativa divina siempre va a ser más importante y más fuerte y más bendecida que cualquier cosa que yo pueda vivir o que yo podría haber vivido si hubiera hecho algo distinto en mi condición humana. Si yo estoy aferrado a la voluntad de Dios para mi vida, yo voy a ser sorprendido por su gran bendición, ¿vale? Hoy es Santa Cena, hermanos. Si no he hablado de Jesús, no siempre bromeamos que de quién vas a hablar y decimos de Jesús. El pueblo de Israel, hermanos, más o menos vivió esto, ¿vale? Porque ellos tenían una expectativa, una realidad humana, ¿vale? Que ellos vivían bajo el imperio, que ellos estaban sufriendo en el imperio y ellos no tenían un rey. Y ellos deseaban un rey que vendría a ser guerrero, ¿no? Tenían a David como un gran rey que ellos han tenido, sus antepasados, ¿no? Que era un gran rey, que era guerrero, que había peleado por Israel, que había sido victorioso, ¿no? Luego Salomón. Y ellos tenían esta expectativa, ¿vale? Esta realidad humana de vivir bajo el imperio, ¿vale? Sin un rey. Y ellos tenían esta expectativa humana, que era que viniera un guerrero que iba a librar el pueblo de Israel de la manera que estaban viviendo. Pero la expectativa divina no era solo salvar al pueblo de Israel, sino que era salvar a toda la humanidad. Entonces Él envía a Jesús, que era más importante, hermanos. Imaginaos que viniera el rey que ellos estaban esperando, que los librara, pero los años iban a seguir pasando. Y nosotros todos aún estaríamos esclavos del pecado que vive en nosotros. Nosotros aún estaríamos condenados a una vida eterna de angustia. Entonces, la expectativa de Dios se cumplió en Jesucristo, porque Jesucristo vino, Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Entonces, daba igual cuáles eran las realidades humanas de aquel entonces o la realidad humana que nosotros vivamos hoy. Dios, por medio de su expectativa, de su plan, Él cumplió el plan perfecto de salvación. Entonces, Jesús no vino a ser el rey de judíos, sino Él vino a ser rey de reyes. Él no vino a ser señor de los judíos, sino Él vino a ser Señor de los señores. Y Él tiene que ser Rey de reyes en nuestra vida. Él tiene que ser Señor de señores en nuestras vidas. Nosotros no podemos coger a Jesucristo y ponerlo en una cajita para que Él se encaje en mi plan. Nosotros no podemos coger el plan de salvación, intentar coger el plan de salvación y meterlo a mi molde. No, por eso que es tan importante la Santa Cena, porque dice que nosotros tenemos que hacer memoria de este sacrificio, porque este sacrificio, hermanos, no fue para que el pueblo fuera libre del imperio. No, fue para que toda la humanidad fuera libre de la muerte eterna que nos trae el pecado. Entonces, hermanos, te invito a que
te centres en la expectativa de Dios para tu vida, para que esto pueda ser realidad en tu vida, para que la expectativa divina que está dibujada desde la eternidad, que fue diseñada para cada uno de nosotros, pueda sobreponer nuestra realidad humana. ¿Cuándo es que esto pasa? Cuando nosotros permitimos. Si nosotros no permitimos, nosotros no seremos alcanzados y nuestra realidad humana siempre nos va a atropellar, siempre nos va a quitar el enfoque de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que podamos tener esto en mente y que podamos buscar en el Señor vivir lo que Él tiene de expectativa para nosotros, porque seguramente será mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar o pensar.